En esta ocasión vamos a ver cómo se teje el punto bajo. Para esto vamos a necesitar una base de cadeneta, que son como nuestra fundación de cualquier proyecto o cualquier labor de ganchillo. Eso es de forma muy general. Se puede empezar la labor de otras maneras, pero nosotros vamos a tejer sobre cadeneta. Así que vamos a hacer primero nuestro nudo corredizo. Montamos el punto sobre la aguja y ajustamos a la parte más ancha de la aguja, a la barriguita de la aguja, que va a ser la que nos va a determinar la medida de 3,5 en este caso, o la medida de la aguja que tú tengas. Si quieres revisar todo esto y cómo hacer las cadenetas, te dejo enlazado aquí arriba y en la cajita de información el vídeo correspondiente para que lo veas más detalladamente. Vamos a empezar tejiendo unas 10 cadenetas, por ejemplo. Una, pasamos hebra y sacamos a través del punto que hay en la aguja para hacer una cadeneta, 2, así hasta 10. Ya tenemos nuestras 10 cadenetas y ahora el punto bajo lo vamos a tejer sobre cada una de ellas, excepto en el primer punto bajo que vamos a tejer, ya que un punto bajo tiene una altura de una cadeneta, así que vamos a saltar la primera cadeneta para tejer en la segunda y así hacer el giro, el ángulo, porque estamos tejiendo en plano. Esto no siempre es así, pero cuando tejemos en plano y queremos hacer una forma rectangular o cuadrada, necesitamos dejar esa cadeneta para que el giro quede, el ángulo quede bien. Vamos a introducir la aguja en la segunda cadeneta desde nuestra aguja. Es decir, esta sería la primera, pues vamos a introducirla aquí en la segunda. Esto solamente es, repito, al principio de la vuelta. Introducimos la aguja, cogemos hebra, sacamos a través del punto. Tenemos 2 puntos en la aguja, cogemos hebra y sacamos los 2 puntos. Y ya tenemos nuestro primer punto bajo. Por ahora no terminamos de ver la forma que tiene el punto bajo, ya que solamente tenemos hecho el primero. Vamos a hacer toda nuestra vuelta de puntos bajos y ahora ya sí que vamos a tener una idea de qué aspecto tiene realmente. Como te he dicho antes, ya no nos vamos a saltar ninguna cadeneta. Fíjate, aquí hemos tejido nuestro primer punto, pues vamos a la siguiente cadeneta, que sería la siguiente hebra, el siguiente bucle que nos encontramos. Introducimos la aguja, pasamos la hebra, sacamos, tenemos 2 puntos en la aguja, pasamos la hebra y sacamos los 2 puntos. Así es como vamos a ir tejiendo todo. A veces se nos va a esconder la cadeneta siguiente, porque esta se va a quedar como con un agujero muy grande. No te preocupes por eso, porque al tejer la siguiente cadeneta, esta se va a equilibrar y ya no se va a ver ese agujero tan grande. Así que introducimos, pasamos la hebra, sacamos, tenemos 2 puntos en la aguja, pasamos la hebra y sacamos los 2 puntos. Así continuamos en toda la vuelta. Si tejemos el nudito, vamos a obtener 10 puntos bajos, porque tendríamos las 10 cadenetas más el nudito, que son 11, hemos saltado una y ya tendríamos 10 puntos bajos. Si no tejemos el nudito, vamos a tener 9 puntos bajos al final. Yo lo voy a tejer para tener 10, pero que esto ahora mismo es indistinto, no te preocupes en absoluto por eso. Así es como nos va a quedar nuestra primera vuelta de puntos bajos. Fíjate que aquí debajo queda como un cordoncillo, que es la primera base, la base de cadeneta. Luego tenemos como unas mesitas. Yo siempre digo que tienen aspecto de mesita, que tienen el tablero y las 2 patitas.
y en el canto lo que vamos a ver es como una especie de trenza. Fíjate que tiene como un aspecto de trenza con una V en la parte del canto. Obsérvalo bien porque esto nos va a servir como referencia para poder tejer la siguiente vuelta, que es ligeramente distinta porque ya lo que tenemos de base no son cadenetas sino que son puntos bajos. Aquí ya se nos han gastado los puntos para tejer. Siempre vamos a tejer en ganchillo de derecha hacia la izquierda y cuando acabamos la vuelta, ya no hay más puntos para tejer hacia la izquierda, lo que hacemos es girar la labor, ¿ves? Estamos como si estuviésemos pasando las páginas de un libro, ¿ves? Volvemos a recoger nuestra hebra y ahora hacemos una cadeneta, que es la cadeneta de subida, igual que antes habíamos dejado una cadeneta. Este primer punto bajo que nos vamos a encontrar no lo vamos a tejer y vamos a pasar al siguiente. Fíjate que en el revés del punto bajo vamos a ver estos huecos, aquí, aquí, ¿vale? Va a observar esos huecos y ahí es donde tenemos que introducir la aguja, de manera que lo que vamos a tener en la aguja va a ser esa V que antes te había enseñado en el canto. Vamos a introducirla a través de las dos hebras, una y dos. Pasamos la hebra, sacamos la aguja a través del punto de la vuelta anterior, tenemos de nuevo dos puntos en la aguja, pasamos la hebra y sacamos los dos puntos. Y ya volvemos a tejer un punto bajo. Repetimos, introducimos la aguja en el siguiente punto. Fíjate que si estiramos un poquito vemos aquí el hueco, aquí, ese hueco. Y si tienes duda puedes girar y mirar esta V, esta especie de trencita y debes saber que tienes que introducir la aguja de manera que recoja esas dos hebras. Las dos hebras están aquí y aquí, esas dos hebras. Pasamos la hebra, sacamos a través del punto de la vuelta anterior y ya tenemos nuestros dos puntos en la aguja. Pasamos la hebra y sacamos los dos puntos. Enganchillo hasta que no tenemos de nuevo un solo punto en la aguja, no hemos acabado todo nuestro punto. Ya ves que hay distintos movimientos y empezamos con un punto en la aguja y acabamos de nuevo con un punto en la aguja. Vamos a repetirlo. Introducimos la aguja, cogemos hebra, sacamos, tenemos dos puntos en la aguja, hebra y sacamos los dos puntos a través de los dos puntos para obtener uno solo. Y ya así hemos acabado nuestro punto. Vamos a repetir esto en toda la vuelta. De vez en cuando podemos abrir así un poquito la labor para observarla y ver un poco por dónde vamos. Si nos hemos saltado algún punto, pues veremos algún hueco y alguna cosa rara. Y podemos continuar hasta el final. Fíjate que aquí, aunque no se ve claro, sí que queda aún un punto por tejer. Vamos a introducir la aguja en el borde. Pasamos la hebra, sacamos. Tenemos dos puntos, hebra y sacamos a través de los dos puntos. Y ya así hemos acabado nuestra vuelta. Tendríamos que tener en estos puntos los mismos puntos que en la vuelta anterior. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Efectivamente tenemos los mismos puntos. Son 9 más la cadeneta de giro que está aquí al principio. Así podríamos estar tejiendo pues un trocito bien grande. Vamos a ver qué tendríamos que hacer. Vamos a recordarlo porque hay que hacer ya repetir lo mismo todo el tiempo. Se nos han acabado los puntos, así que giramos la labor como si pasáramos las páginas de un libro. Volvemos a recoger la hebra. La hebra queda tal cual estaba. Si antes la teníamos aquí, incluso podemos tenerla ya en la mano y girar la labor sin soltarla para que la hebra quede donde estaba. Vamos a tejer una cadeneta
saltamos el primer punto bajo y tejemos en el siguiente. Y vamos a tejer en toda la vuelta, porque aquí lo más complicado quizás sea tejer en el último punto porque no se ve claro. Al final tendremos que tener de nuevo 9 puntos más una cadeneta de giro. Vamos a ir tejiendo, fíjate que cada vez se ve más fácil el hueco donde hay que introducir la aguja. Si estiramos, veis que hay un hueco ahí bien grande, ahí es donde introducimos la aguja. Comprobamos que tenemos las 2 hebritas, hebra, sacamos, tenemos 2 puntos en la aguja, hebra, sacamos los 2 puntos. Y así en toda la vuelta. Vale, ya hemos llegado a nuestro último punto bajo de la vuelta anterior y lo que nos quedaría aquí es la cadeneta de giro, que también hay que tejerla. Si no la tejemos, cada vez la labor se nos va a ir quedando más pequeñita, ya que ahora mismo tenemos nuestra cadeneta de giro aquí y 8 puntos. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, nos falta un punto más. Si no tejemos este punto, esta cadeneta que queda aquí, nos van a faltar cada vez un punto. Cada vuelta nos va a ir faltando un punto. Para tejer esta cadeneta de giro, simplemente vamos a tomar una hebra aquí del canto, ahí, una hebra, pasamos nuestra hebra encima de la aguja y sacamos. Tenemos 2 puntos en la aguja, hebra y sacamos. Es decir, tejemos nuestro punto bajo normal, pero solo tenemos disponible como una pequeña hebrita ahí en el borde. Y de esta manera ya hemos completado una nueva vuelta. Así vamos a ir tejiendo tantas vueltas como necesites para ir practicando y verás que te queda un punto de este aspecto. Queda muy bonito. Y es una manera de tejer muy tupida que nos va a servir para hacer un montón de proyectos. Por ejemplo, con este tipo de punto, que es el punto bajo, tiene aquí en mi canal de YouTube un tutorial para forrar bolitas de madera con ganchillo. Queda muy chula, da color, da textura y sirve para un montón de proyectos, para decorar nuestros álbumes de scrap, para hacer un llaverito, un collar, lo que tú quieras. Te lo voy a dejar aquí y te lo voy a dejar también en la cajita de información para que puedas verlo y practicar un poquito más. Espero que te haya gustado. Si es así, recuerda, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal para no perderte ningún vídeo. Por supuesto, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba algún contenido nuevo. Que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te sea muy útil y nos vemos muy prontito. Sé muy feliz y